Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir en Job en el capítulo 27. Job 27, capítulo 27 de Job, el primer versículo. Dice: resumió Job su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Podemos tomar asiento, hermanos. El libro de Job es la historia de un hombre en crisis. No sabemos mucho de la vida de Job, porque no es la historia de toda una vida. Cuando usted lee el libro de Job, es la historia de una crisis en la vida de un hombre. Si usted quiere investigar en la vida de Job, se va a encontrar con que hay muy pocos elementos, pero usted sabe muy bien cómo funcionaba el alma de Job en un momento de problemas. Job es una figura en la Biblia que fue sacudido por la adversidad. Perdió todo. Perdió los bienes materiales y cuando usted comienza la historia se queda sin nada. Un hombre que era riquísimo y se queda sin nada. Perdió los afectos, tenía 10 hijos y en una catástrofe pierde a sus 10 hijos, se queda sin afecto, queda él y su esposa. Y lo último que sucede es que pierde su salud y está cerca de la muerte. Job es el hombre que ha perdido todo. El libro de Job es el libro del hombre que lo perdió absolutamente todo. Y que sin embargo él soporta su infortunio, soporta todo esto y espera pacientemente y ejercita la fe. Entonces es un libro maravilloso cuando usted lo lee, porque se ve a un hombre que tiene problemas. Usted sabe, porque lo leyó en el primer capítulo, por qué tiene problemas, porque está siendo probado por Dios. Pero él no lo sabe. Y los que están alrededor tampoco lo saben. Y todos hablan, y todos interpretan, y todos ponen su grano de arena, y todos aportan a la confusión, porque el único que tiene la palabra de lo que le pasa a Job es justamente Dios, no los hombres. Entonces, a Job le llegan 3 amigos para consolarlo. Primero están muy callados, y mientras que callaron, hicieron un gran bien. A veces la gente que se calla la boca a tiempo hace mucho más bien que el que habla. Hay un personaje de Casona que es una mujer que cada vez que abre la boca dice una barrabasada. Y en un momento abre la boca y el sobrino, creo que le dice: por favor. Dice: sí, desde que empecé a hablar que estaba pensando en callarme. ¿No? Bueno, a veces hay que pensar en callarse. ¿Por qué? Porque cuando abrieron los ojos, cuando abrieron la boca, los amigos, cada uno alegó, razonó, fundamentó, acusó a Job y lo vinieron a consolar y lo dejaron a la miseria. Con todo lo que le dijeron. Job se defendió. Hizo lo que pudo. Y esto que leímos es el discurso final. ¿Vieron cómo empieza el pasaje? Resumió Job su discurso y dijo. Ahí es cuando Job empieza a decir: bueno, yo voy a contestar a todo lo que ustedes están diciendo. Pero leímos solamente la primera parte. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra cuál es la verdadera batalla de Job. Todo el mundo lo presiona. Y él quiere mantener su integridad delante de Dios. Y parecería que todos quieren quebrarle la integridad. Todos quieren que él renuncie a su integridad. Y él libra la batalla del hombre
que hasta la muerte dice: no voy a quitar de mí mi integridad, voy a ser un hombre íntegro hasta el final. Esta es la meta que tiene Job en ese momento. ¿Qué es la integridad? La integridad viene de íntegro, de entero, ¿no es cierto? Una persona íntegra es una persona de una pieza, honesta, que habla de frente, que no tiene doblez, que es transparente. Y Job realmente, siempre se habla de la paciencia de Job, ¿no? Pero Job lo dio todo y mantuvo hasta el final su integridad. ¿Por qué Job está así? Porque al principio Satanás vino para decirle a Dios que la integridad de Job era una integridad interesada. Que Job era íntegro porque Dios le daba cosas. Pero ¿qué pasaría si Dios se las quita? Para Satanás, Job estaba haciendo un negocio con Dios. Yo me mantengo íntegro y Dios me da la bendición. Y entonces Satanás dice: quítenle a Job todas las cosas. Y va a ver cómo este hombre pierde su integridad. Va a ver cómo este hombre, al no tener nada, deja de ser perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando le quiten todo eso, entonces él va a dejar su integridad. Y Dios dice: no, pero él es perfecto y recto, es temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás dice: bueno, quítale todo. Y Dios le quita todo. Le quita todo. Y él mantiene su integridad. Y Jehová le contesta a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que todavía retiene su integridad? ¿Todavía la retiene? Es decir, a pesar de lo que le ha pasado, a pesar de todo eso, él se mantiene firme en el Señor. Y Dios dijo al principio: él es perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y vuelve a encararse con Satanás y le dice: sigue siendo perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y retiene su integridad a pesar de lo que pasa. Él está manteniendo la integridad en todo lugar, con todas las personas, en forma permanente, en todas las actividades. Y también en el momento de la prueba está manteniendo la integridad. La mujer de Job se queja de la integridad de su marido. Se queja. Le molesta que su esposo sea íntegro. Entonces, cuando se vio ella desposeída también de los bienes, cuando se vio ella también desposeída de la familia, y cuando se encuentra con un hombre enfermo al lado, que no tiene bienes, no tiene familia y está enfermo, ella le dice: ¿y aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Para ella la integridad era un principio, no era un principio de vida, era un negocio. Para ella la integridad no era un principio de vida, era un negocio. Y esta es la diferencia entre Job y su esposa. Para Job era un principio de vida. El hombre tiene que ser íntegro, pase lo que pase. Para la mujer era un negocio. Perdiste todo, ¿por qué vas a retener tu integridad? ¿Para qué la vas a perder? ¿Qué le contestó Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Quiere decir, la integridad de Job no dependía de las circunstancias, no dependía de la bendición que recibía. Él se mantenía íntegro a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que le pasaba. Hasta los amigos le hablaron de la integridad. Elifaz, que fue uno de ellos, es el primero que le habla, y dice: ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, qué inocente se ha perdido, no eres íntegro, por eso te pasa lo que te pasa, no eres íntegro. Y Job sabe que no es así, pero ¿cómo le demuestra a su amigo que él sigue siendo íntegro? Y el amigo le dice: no, esto te pasa porque no eres íntegro. ¿Y cómo termina Job diciendo? Dice: hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad.
Mi justicia tengo asido y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Esta frase que acabo de leer es la declaración de fe de Job. La integridad es una decisión personal. Yo decido si voy a ser íntegro o no voy a ser íntegro. Él dice, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Este es un asunto de convicción personal. Yo lo he decidido. Yo me voy a mantener fiel al Señor. Es el camino que cada uno toma. Es la seriedad con que uno maneja su vida espiritual. Él hace una declaración de fe. Hasta que muera, yo me voy a mantener íntegro. No importa lo que pase, me voy a mantener íntegro. En segundo lugar, él dice, mi justicia tengo asida y no cederé. Me aferro a la justicia. Me aferro a hacer lo correcto. Me aferro a eso y no voy a ceder en eso. No van a lograr que yo ceda a la justicia. No voy a ceder ante ninguna presión. Me puede presionar mi esposa, me pueden presionar mis amigos, pero yo no voy a ceder. No voy a ceder, porque esa es mi convicción personal. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Es un asunto de conciencia. Yo quiero estar bien conmigo mismo. No me interesa el reproche de los demás. Que no me lo reproche mi corazón. Que yo pueda ponerme delante de Dios cada día y saber que sigo siendo íntegro. Y que me mire por adentro y me dé cuenta que tengo una conciencia sensible, que no se ha cauterizado, que no se ha endurecido, que no se ha quemado. Y puedo ir y mirarme al espejo y decir, aunque nadie lo entienda, yo sigo siendo íntegro, aunque no tenga nada. Y Job defendió su integridad hasta el fin. Nosotros vivimos en una sociedad donde la integridad es una cosa que parece que ha pasado de moda. Que los hombres íntegros pertenecen a la historia y no al presente. El problema puede ser que esto se generalice y que esto llegue hasta los cristianos también. Que crean que los cristianos también podemos dejar nuestra integridad, porque total, toda la gente la está dejando. Esta semana leía de un estafador aquí informático, 4 años estafando en la red, y entre otras compañías estafó Aerolíneas Argentinas. A través de la informática, él sabía cómo sacar pasajes, poner el número y el nombre de la tarjeta de un tercero, quedarse con el pasaje, iniciar el viaje y que la cuenta le llegara al otro cuando ya era tarde. Quiere decir que hacía todo este movimiento y lo hizo durante 4 años. 4 años estafando. 4 años que no lo podían pescar porque indudablemente él conocía los mecanismos y lo sabía hacer a la perfección. Yo leí todo el proceso que él seguía y realmente era un artista para hacerlo. Él esperaba el sábado a la noche, cuando las cuentas ya no están vigiladas. Entonces él compraba a nombre de un tercero, compraba el pasaje y volaba. Cuando la persona recibía la cuenta, que podía ser usted, yo y cualquiera en su tarjeta de crédito, ya el vuelo se había hecho. Y no podían localizarlo. Finalmente, esto no solamente con Aerolíneas Argentinas, se calcula que lo hizo con 5 o 6 compañías, viajó por todo el mundo sin pagar un peso. Ahora usted sabe que cuando usted viaja se le acumulan millas, millaje. Después que tiene tantas millas, usted le dan un vuelo gratis. Cuando lo descubrieron, él fue y dijo, sí, es verdad, hice eso. Estoy dispuesto a pagarle a Aerolíneas Argentinas. Y que el problema no es Aerolíneas Argentinas, el problema es que usó la cuenta de otro. Dice, no, yo le debo a Aerolíneas Argentinas. Por favor, que no me quiten las millas. Que me saquen de la lista. Esto fue lo que, si yo estoy hablando de esto es por esa frase. Porque yo digo,
Esto significa que no existe el concepto de integridad. Estafaste, viajaste y todavía querés que te lleguen a dar el viaje de regalo porque tenés millas. Que no me quiten las millas, que me saquen la lista negra de viajeros y que no hagan ninguna acusación en mi contra. Este es el ejemplo más claro de que no existe la integridad. Señor, lo descubrieron estafando. Lo descubrieron estafando. Y resulta que todavía quiero que me premien. No existe concepto de integridad. Dios le dijo un día al rey Salomón: si tú anduvieres en integridad, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Lo único que le pido es que seas íntegro, que seas íntegro. Lo único. La paz interior aparece con la integridad. El que camina en integridad, dice Proverbios, anda confiado, se mueve con tranquilidad. ¿Se acuerda usted cuando en Buenos Aires se hablaba de que se vayan todos? Yo tengo grabado todavía una imagen que vi en ese momento, en un noticiero de la televisión. Un camarógrafo se puso a la salida del Congreso y mostraba cómo salían algunos de los congresistas. Y había un señor mayor, al que yo conozco, que salía, y claro, la gente estaba indignada con ellos, ¿no?, por todo lo que habían dicho. Y entonces salía y miraba para todos lados, y se daba vuelta, y la cámara lo seguía, y ese hombre iba mostrando, y yo digo, esta es la falta de integridad. El que camina así es porque no es íntegro, porque está teniendo miedo, La falta de integridad se manifiesta en que no hay paz interior cuando no hay integridad. No hay paz interior. El que camina en integridad anda confiado. No hay paz interior si no hay integridad. Job sabía todas estas cosas y sabía que la integridad es algo que marca a la generación que viene. Camina en su integridad el justo, dice Salomón en los Proverbios, y sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué? Porque la integridad marca el camino por donde debemos estar. Todos tenemos momentos de crisis como Job y pasamos por tormentas y entramos en agonía, luchas. Usted sabe que agonía es luchar hasta la muerte. La integridad no es una virtud que se manifiesta en los tiempos de crisis o una virtud para los momentos especiales de la vida. Es una virtud que se cultiva todos los días en lo cotidiano y que se manifiesta en la crisis, Cuando el hombre y la mujer en medio de la crisis dice, pero yo puse mi vida en las manos del Señor y voy a mantener mi fidelidad. En este viaje vimos algunos cuadros tremendos. Hay una mujer que la conocemos desde hace ya algunos años. No llega a los 50 años. Es una mujer activa, un matrimonio maravilloso con su esposo. Se declaró esclerosis múltiple. Y ella se da cuenta que está perdiendo sus facultades, que su cabeza ya no funciona. Y es increíble, porque la enfermedad la tira. Cuando nosotros llegamos, preguntamos por ella, porque la conocemos, porque Celia la sigue, y preguntamos por ella y dijeron, está en la cama. Le pregunto al pastor, ¿y cómo está? Y cada día un poco más avanza la enfermedad. Y ella cuenta, porque es enfermera, así que sabe todo lo que le va a venir. Y cuenta todo. Ahora estoy perdiendo la memoria, ahora ya no conozco a la gente, ahora me siento con gente que he trabajado 20 años y tengo que decirle, ¿cómo es que te llamas? ¿Cómo es que te llamas? ¿Cómo es que te llamas?
y hay días que no me puedo levantar. Pero preguntamos eso al primer día. Nos dijeron, está en la cama, hace una semana. Dijimos, bueno, en algún momento le iremos a ver. El domingo ella estuvo allí, estuvo en pie. Y estuvo alabando a Dios. Yo estaba delante y la veía. Y veía el gozo de esa mujer. Mira, es que alababa a Dios. Tiene hijos. No llega a los 50 años. Y ella alaba a Dios. Y usted ve que hay gente que tiene fuerzas, tiene vigor, no tiene todo eso. Y no sabe agradecer a Dios lo que el Señor le ha dado. Uno la mira y dice, qué lección tremenda de la integridad de esta mujer. Y estoy hablando de eso justamente por la impresión que me llevé con ella. Esa integridad de que está recibiendo de Dios lo bueno y ahora está recibiendo lo malo. Y se mantiene firme en el Señor. Y yo la miraba en el momento de la alabanza a Dios, en ese momento. Y yo sentía en ese momento que esa mujer me estaba dando una lección de integridad. La integridad es eso, es mantenerse en todo momento. Es una virtud que se cultiva en lo cotidiano. Job se propuso ser íntegro no cuando llegó la enfermedad, se lo propuso mucho antes, y fue íntegro. Y se vio su integridad cuando entró en el problema. Pero él no es que llegó a ser íntegro en el momento de la enfermedad. Él era íntegro antes. Y cuando uno es íntegro, mantiene su integridad hasta el fin. Jesús dijo que la adversidad es como una tormenta que golpea sobre la casa de la vida. Que la adversidad son los vientos que pegan sobre nosotros, pero que muestran lo auténtico de nuestra fe. Si la fe está fundada realmente en Jesucristo, voy a sufrir tormentas en mi vida, pero me voy a mantener, porque me entregué al Señor y nada me va a quitar mi integridad. Job está en medio de la adversidad, pero tiene buenos cimientos. ¿Se da cuenta? Y los cimientos no los puso cuando llegó el problema. Los cimientos los puso mucho antes, cuando edificó la vida. Y cuando uno pone los cimientos, se consolida la integridad. Sí, yo sé que es muy difícil hablar de integridad aquí. Que lamentablemente el caso del viajero frecuente, que juntaba millas, es simplemente una anécdota en un país donde la integridad no está presente en ninguna de las esferas. Los cristianos tenemos que mantener nuestra integridad. Que otros vivan la corrupción y se corrompan. Que otros estafen al prójimo. Que otros generen pobreza. Que otros hagan cualquier cosa, pero yo voy a mantener mi integridad. Porque para eso un día me encontré con Jesucristo. ¿Te encontraste con Cristo? Hay que mantener la integridad todos los días de nuestra vida. El final del libro de Job muestra que Dios siempre acude a aquel que es íntegro para poner sobre él la bendición. Lea usted el último capítulo de Job y va a encontrar la respuesta. Por eso creo que esta frase de él, aunque me muera, no voy a quitar mi integridad delante de mí, es la gran confesión de fe de un hombre de la antigüedad que confiaba en Dios y tendría que ser la confesión de fe de cada uno de nosotros. Voy a mantener mi integridad hasta el fin. Te damos gracias porque el Señor Jesucristo nos une
y porque el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y a Él le hemos entregado nuestra vida. Señor, te rogamos que nuestra mente y nuestro corazón se abran a los desafíos de la palabra tuya, para que sepamos vivir en integridad, pase lo que pase en nuestra vida. Que sepamos, Señor, que tú estás con nosotros y que nos estás guiando y te estamos siguiendo y que eres el buen pastor, pero que a veces hay que pasar por valle de sombra de muerte. A veces hay que bajar a los valles oscuros. Y en esos momentos es cuando, Señor, vemos la mano tuya que nos sostiene. Y en ese momento se ve nuestra integridad. Te rogamos, Señor, que si estamos pasando por valles oscuros en nuestra vida, podamos ver la mano tuya acompañándonos y podamos tener esperanza al mirar hacia el futuro, porque tú nunca dejas que un hijo tuyo quede sin la bendición en su vida. Gracias, Padre, por este amor tuyo. Graba, Señor, tu palabra y solamente tu palabra en nuestro corazón. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.